Moscú está horrorizada. El colapso energético ya ha comenzado. Flamencos y pájaros de hierro han atravesado el corazón del imperio. La defensa antiaérea no puede. El Kremlin entra en pánico entre la élite. Se avecina un invierno frío. Moscú se congela, los rusos se alarman. El imperio se desmorona, los generales son destituidos uno tras otro, Gerasimov pende de un hilo. Putin está en pánico, el Kremlin se resquebraja, la élite salva su pellejo. El final está cerca, Moscú arde, la economía cae, el imperio se precipita y al abismo, el colapso es inevitable. Todos los detalles a continuación. Les saluda Ucrania Hoy, Rinat Aslanov y los últimos acontecimientos. Moscú está al borde de la supervivencia. Una ciudad de millones podría sumirse en la oscuridad y el frío. Los defensores ucranianos acertaron al blanco. Las instalaciones energéticas de la capital rusa están saturadas. La línea de la que depende Moscú vuelve a arder. Los pájaros de hierro ucranianos impactaron la subestación Vladimirskaya. La capital rusa se enfrenta a una pesadilla energética. Está allí, pero no hay suerte. Él mató. Sí, lo acabo de matar hace un momento. ¿Está muerto ahora mismo? No, no lo está. Confirmado oficialmente. El gobernador de la región de Vladimir, Alexander Avdev, reconoció el ataque contra la instalación energética. Drones atacaron infraestructuras energéticas en los suburbios de Vladimir. Los especialistas están trabajando en el lugar. Con la llegada de las horas de luz, comenzará la eliminación de las consecuencias. Por favor, mantengan la calma. Todos los sistemas vitales funcionan con normalidad. Ucrania apunta al corazón del imperio. Las fuerzas de defensa están cortando paso a paso a Moscú de sus fuentes de suministro eléctrico. Así lo declaró el analista militar Denis Popovich. En cuanto a Vladimir, sí, se está trabajando para aislar a Moscú de la capacidad de las centrales hidroeléctricas en el Volga. Y Moscú estaba muy bien abastecida de energía por varias líneas. Este es todavía un esquema soviético. La capital debía estar abastecida de electricidad desde varias fuentes. Ahora se está cortando a Moscú de estas fuentes. Y luego veremos cuándo se apague la luz también en Moscú. Esto es una primicia. Moscú está bajo fuego. Un misil ucraniano Flamingo irrumpió en la capital. Los rusos susurran sobre una derrota total y las imágenes que han aparecido en la red hablan por sí solas. Los rusos, en pánico, gritan sobre un ataque. Ucrania mantiene una calma helada. Por ahora, no hay confirmaciones ni desmentidos. Como escribe Militarny, no se puede descartar la versión de misiles balísticos ucranianos. Parte de las imágenes claramente indica el vuelo de misiles de crucero. No solo de flamencos se trata, drones están acabando con Moscú. Un megaataque al corazón de Rusia ha paralizado al Kremlin. Golpes demoledores que han derrumbado al gran imperio. La defensa antiaérea es impotente y la venganza ucraniana ha alcanzado su objetivo. El infierno se ha acercado peligrosamente a Moscú. ¿Acaso se avecina el golpe final? Pickups con ametralladoras en el techo rodean el perímetro del Kremlin. Difícilmente Putin y sus generales esperaban ver semejante escena en el cuarto año de la guerra. El pasado fin de semana, Moscú y la región fueron objeto de un masivo ataque con drones. Durante la noche, los aeropuertos de Domodedovo y Chukovsky cerraron temporalmente. Por la mañana, reanudaron operaciones. En Kommunarka, durante el ataque se oyeron explosiones y se vio humo sobre el bosque. Durante la noche, el alcalde de Moscú, Sobyanin, informaba en Telegram sobre los drones derribados. Otros canales rusos también informaron sobre el ataque masivo de drones. En 1900... Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan atacar masivamente Moscú y la región. En un par de horas fueron destruidos 14 drones que se dirigían a la capital. Las explosiones en el cielo se escucharon en Domodedovo, Podolsk, Dubna, Ramenskoye, Kommunarka, Troitsk y Kolomna. En los aeropuertos de Chukovsky y Domodedovo, 5 vuelos fueron cancelados y 6 reprogramados. Se impusieron restricciones para las salidas y llegadas. En la región de Moscú, en la base petrolera de Serpukhov, se desató un gran incendio como consecuencia de un ataque con drones. El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la noche fueron derribados casi 200 drones de ataque. No es la primera vez que los propios rusos registran más de 40 drones en dirección a Moscú. Precisamente estamos intentando sortear el sistema de defensa antiaérea de la capital, que ahora tienen desplegado directamente allí.
pero entendemos que todo esto son respuestas concretas y tanteos para ver cómo se puede realizar un ataque combinado de manera más efectiva. Hace unos días, los medios occidentales publicaron un mapa de los sistemas de defensa antiaérea que protegen la capital de la Federación Rusa. Pero incluso a través de una defensa tan densa, los drones ucranianos lograron infiltrarse. Debido a esta protección tan densa de Moscú, otras regiones y objetos estratégicos en toda la Federación Rusa se ven afectados. Los analistas aclaran que los complejos se trasladan constantemente, pero la mayor parte está concentrada alrededor de Moscú, San Petersburgo y la residencia de Putin en Valdai. Simplemente no hay suficientes sistemas para proteger las refinerías de petróleo y otros objetos estratégicos en las regiones. De esto se aprovechan las Fuerzas Armadas de Ucrania. En 1905, En la región de Moscú se escucharon explosiones en la zona del aeródromo donde se basa la aviación estratégica de los rusos. También estuvieron bajo ataque el aeródromo de base de la aviación estratégica Shaikovka y el aeropuerto Kaluga en la región de Kaluga de la Federación Rusa. Esta no es la primera vez que Moscú y otras regiones sufren un ataque masivo de drones, incluso teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa siempre subestima la cantidad de drones, casi 200. No es poco, y su número solo va a aumentar. Esto tiene un carácter muy serio de antipropaganda directamente para el Kremlin. Recuerdo que una de las razones para iniciar la llamada Operación Militar Especial fue la cuestión de garantizar la seguridad de la propia Federación Rusa. Como lo explicaban Putin y su entorno, vemos cómo la guerra llega directamente a Moscú, y no solo a los moscovitas. Vemos que la geografía de los ataques con drones de Ucrania se está expandiendo. Antes del inicio de la llamada Operación Militar Especial, los drones no aterrorizaban a los ciudadanos rusos comunes, y mucho menos a los moscovitas. Ahora, la alarma aérea durante toda la noche se está volviendo algo habitual para Moscú. Y quizás ahora los rusos tengan preguntas y reclamaciones para el dueño del Kremlin. Rusia está en apagón. La guerra energética ucraniana está cobrando fuerza. Drones y misiles ucranianos destruyen centrales termoeléctricas, dejando a los rusos sin luz ni calefacción. ¿Qué le espera a la Federación Rusa en invierno si el dictador no entra en razón? Los detalles a continuación en el informe. En vísperas del invierno y de la temporada de calefacción, la Federación Rusa, como de costumbre, ataca la infraestructura energética ucraniana. Y ahora, por primera vez en los últimos 3 años y medio de guerra, Kiev no solo amenaza con ataques de represalia, sino que los lleva a cabo. Si amenazan con un apagón en la capital de Ucrania, en el Kremlin deben saber que también habrá un apagón en la capital de Rusia. Cualquier acción de Rusia dirigida a dañar a Ucrania provoca una respuesta simétrica. Esto también se aplica al sector energético. El presidente lo dijo absolutamente correcto. Encontraremos tanto las oportunidades como las armas y llevaremos a cabo estas operaciones. Ellos sin duda entenderán que de esta manera no lograrán ninguna ventaja. Cualquier acción de Rusia tendrá sin duda una contramedida. Andriy Ignatov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los apagones en las regiones de Rusia e incluso en Moscú son bastante posibles, y hay varias razones para ello. Una de ellas es, por supuesto, los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania al sistema energético, y la segunda son las sanciones que ya están en vigor y, en consecuencia, la imposibilidad de adquirir repuestos y equipos, y los que existen se están degradando y quedando inservibles. El sector energético de Rusia hoy es un barril de pólvora. El déficit de capacidad alcanza los 25 gigavatios. No se trata de un fallo aislado, sino de un colapso sistémico. Y eso que aún no ha habido ataques sistemáticos que Rusia misma está acercando con sus acciones contra nuestro sistema energético. En lugar de invertir en sus propias centrales térmicas y eléctricas, Moscú pierde reservas debido a las sanciones y al envejecimiento del equipo. Andrei Kovalenko, director del Centro de Análisis de Políticas. Si Ucrania ataca sistemáticamente las centrales térmicas y eléctricas en todas las regiones de la Federación Rusa, como en Belgorod la noche del domingo al lunes, será muy difícil restaurar el sistema energético ruso. Actualmente, 42 regiones rusas ya imponen restricciones de consumo durante las horas pico en el centro del país. En Siberia y en el lejano oriente se siente una escasez de energía en todas partes.
y eso es sin contar la capacidad que ya ha sido destruida. Cuando los rusos destruyen el sistema energético ucraniano, nosotros tenemos un respaldo. Recibimos kilovatios de la Unión Europea, así como repuestos para la restauración. Por su parte, la Federación Rusa no cuenta con esa ayuda. Los trabajadores energéticos de allí solo pueden confiar en sí mismos. Y como demostró el último ataque en la subestación, el invierno en Rusia se avecina. Muy largo, frío y muy oscuro. Pero no todo es tan sencillo. Drones y misiles sobre Rubliovka se ha revelado el verdadero objetivo del ataque ucraniano contra Moscú. Las fuerzas de defensa de Ucrania, con sus últimos ataques, intentan sondear el sistema de defensa antiaérea de la capital rusa. Así lo contó el sociólogo y publicista Igor Eitman. El publicista supone que se avecinan ataques mucho más masivos y considerablemente más efectivos y destructivos por parte de Ucrania. Tales ataques serían un fuerte golpe psicológico, tanto para la élite como para la autoridad de Putin. Al fin y al cabo, formalmente Putin es el garante de la Constitución, pero en la práctica es el garante de la buena vida de la élite gobernante rusa. Por eso lo mantienen soportando sus acciones inadecuadas en la arena mundial, incluida la agresión criminal contra Ucrania. Los moscovitas se están convirtiendo en un factor de presión para el Kremlin. Las provincias son ignoradas, pero explosiones bajo las ventanas de la élite ponen nervioso a Putin. Todo se desmorona, ni los propagandistas lo soportan. El corresponsal Filatov grita sobre asaltos de carne sin sentido. Las columnas arden, las pérdidas son enormes y los resultados nulos. Los últimos videos que están adjuntos a estos asaltos mecanizados, quién sabe, ahí no hay ningún éxito, es decir, se perdieron personas, se perdió equipo, los resultados en resumen, no sé qué se declara oficialmente, pero en realidad no hay resultados. Incluso en la televisión rusa hay notas de pánico. Expertos hablan del fracaso de la operación militar especial. Me parece que todo se encamina a que probablemente Rusia termine aceptando lo que llaman un acuerdo. Un acuerdo siempre implica compromisos, y los compromisos suponen alejarse de los objetivos e intenciones que se habían declarado antes. Al parecer nos hemos visto obligados a renunciar a algunos de nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque Konstantin Vladimirovich tenía razón cuando dijo que ya han pasado 3,5 años. Tiene razón, se reveló honestamente. Unos 4 años después ya estábamos en Berlín. Gerasimov, en pánico, despide a los generales para salvarse. Putin está furioso. La mentira ha quedado al descubierto. El frente se está derrumbando. Gerasimov, en pánico, busca a quién culpar por los fracasos y sus propias mentiras a Putin, sobre que supuestamente derrotaron a todos, lo conquistaron todo y rodearon a todos. Según el bloguero y periodista Solkin, ya han rodado cabezas. Al menos el jefe del Estado Mayor ruso ha despedido a 2 generales. ¿Destituirán al propio Gerasimov? Por ahora no se sabe. En cierto sentido, este mentiroso incluso nos beneficia. La verdad realmente impacta. Gerasimov pende de un hilo. En Moscú ya le han encontrado un reemplazo. Putin está en pánico y se mueve entre extremos. El mando militar se desmorona como un castillo de naipes. En el entorno del dictador hay caos y traiciones mutuas. La situación se está tensando al máximo. ¿Quedará alguien para dar órdenes? Todos los detalles en el siguiente reportaje. La última pata de la silla de Valery Gerasimov se ha roto. En el Kremlin están muy descontentos con el trabajo del general y, por decirlo suavemente, con sus informes poco veraces desde el frente. Así lo afirma el movimiento Atesh, citando datos de oficiales de uno de los grupos de tropas rusas. Putin le dio a Gerasimov el plazo de tomar Pokrovsk para mediados de noviembre. Esta orden es la última oportunidad para el general de conservar su puesto. En el contexto de este ultimátum, se observa un fuerte aumento de los ataques masivos en la dirección de Pokrovsk. El mando lanza enormes oleadas de personal en ataques suicidas para cumplir la orden a cualquier precio. Valery Gerasimov, una persona poco atractiva y sin carisma, es el hombre a quien Putin debe su primer mandato presidencial. Fue él quien, mientras en Moscú se preparaban para marcar las papeletas, dirigía las operaciones de combate por el pueblo de Komsomolskoye. Esta lucha, que duró 15 días, se convirtió en la clave y la última de la segunda campaña chechena de los rusos. Gerasimov le dio la victoria al candidato Putin, marchando sobre los numerosos cadáveres de soldados del ejército ruso y de habitantes locales. A los habitantes se les permitió salir del pueblo, pero no les dejaron ir muy lejos. Se vieron obligados a permanecer varios días fuera.
de los alrededores del pueblo, pero en realidad cumplían el papel de escudo humano. En 2012, Gerasimov proporcionó al liderazgo ruso la fórmula de la guerra híbrida, asegurando que era necesario alejarse de las guerras clásicas y buscar la desestabilización local. El camino consiste en el uso activo del potencial de protesta de la quinta columna. Un poco más tarde, los rusos probaron la fórmula de Gerasimov primero en Crimea y luego en Donbass. Según los investigadores de Bellingcat, fue precisamente Valery Gerasimov quien, en 2014, fue el iniciador del envío de tropas regulares rusas cerca de Ilovaisk, en Ucrania, y de la entrega de equipo militar ruso a los separatistas, desde el cual, por cierto, fue derribado el Boeing Malasio. El mudo Gerasim, como llaman entre ellos al cardenal gris del Estado Mayor, ha sobrevivido a todos sus críticos más destacados y ruidosos. Los proyectiles despiadados devorarán lentamente, sin piedad, sus entrañas en el ardiente infierno. Tenemos una escasez de municiones del 70%. Shoigu, Gerasimov, ¿dónde están las municiones? Prigozhin ha sido volado. Strelkov-Girkin se pudre tras las rejas. Tras el escándalo, fue precisamente gracias a los esfuerzos de Valery Gerasimov que el favorito de los setniks rusos, el general Popov, fue enviado allí. Incluso a Shoigu lo sacaron del Ministerio de Defensa, pero el mudo Gerasimov sigue sentado en su silla. Aunque los rumores sobre su destitución se han estado extendiendo activamente desde el verano pasado, y ahora supuestamente realmente tienen fundamento. Si Gerasimov fracasa en la toma de Pokrovsk para mediados de noviembre, será reemplazado por un tal Viktor Viktorovich Paznikir, quien nació y creció cerca de la ciudad ucraniana de Sumy. Se sabe poco sobre él. Fue condecorado con la Orden de Yukov por un decreto confidencial, y en febrero de 2024 recibió el rango de coronel general. Es difícil llamar a este comandante militar una figura mediática. Su nombre fue mencionado por primera vez en los medios después del inicio de la operación en Siria. El teniente general ocupaba el cargo de primer subdirector del principal departamento operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Sus ruedas de prensa estaban dedicadas a la situación en torno a Palmira y Alepo. Además, Paznikir habló sobre el trabajo de la policía militar rusa en Oriente Medio y criticó la presencia de las fuerzas navales estadounidenses en la región. Causó gran repercusión la declaración del teniente general sobre los planes de Estados Unidos de desarrollar un sistema global de defensa antimisiles. En la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, Paznikir calificó a Washington como un probable adversario de Moscú. Para superar la defensa antimisiles, Viktor Viktorovich proponía utilizar los sistemas Sarmat y Avangard. Aún se desconoce si Gerasimov podrá volver a burlar a sus adversarios y mantenerse en el cargo. Los ocupantes llevaban reuniendo tropas en la dirección de Pokrovsk desde el verano y tanteaban los puntos débiles en la defensa ucraniana. A su favor están los enormes recursos de Rusia que no escatiman para lograr sus objetivos y la gran cantidad de aventureros que se dejaron seducir por el contrato y el nuevo estatus de héroe. Y Pokrovsk, en 2025, podría convertirse en una batalla importante y clave, como en su momento lo fue el pueblo checheno de Komsomolskoye. Mientras tanto, los burócratas del Kremlin están ocupados salvando sus propias escuelas, mientras Rusia se hunde. Un colapso industrial golpea a la Federación Rusa. El 80% de los sectores están en recesión. El Banco Central da la alarma. Al país le espera la peor crisis desde los años 90. Los recursos están al borde del agotamiento. Las declaraciones sobre la estabilidad de la economía rusa no resisten la comprobación de los hechos. No se puede llamar de otra manera, realmente. Pero esa no es nuestra elección, no queremos que los acontecimientos se desarrollen así. Putin intenta fanfarronear y salvar las apariencias, creando una imagen de éxito. Pero todo es en vano. La economía de la Federación Rusa se está desplomando rápidamente. Casi el 80% de la industria del país se encuentra en recesión. Cuando hablamos de sectores individuales, esto significa que la producción en esos sectores, en comparación con el mismo periodo con el que solemos comparar, generalmente el año anterior, empeora. Es decir, no hay una mejora, hay un empeoramiento. Y la recesión es precisamente ese empeoramiento, cuando estás en números rojos. Y cuando la recesión se prolonga, es decir, cuando no dura solo un año, sino por ejemplo 3 o 4 años, entonces ya no es una recesión, es una depresión.
A finales de septiembre, el crecimiento total de la producción industrial en Rusia se desaceleró hasta el 0,3% interanual. Eso es casi 19 veces menos que el año pasado. Faltan personas, faltan recursos elementales para pagar la entrega de componentes, para, en realidad, la compra de los productos necesarios para su procesamiento. Es decir, como resultado terminas produciendo menos. Y cuando produces menos, ahí tienes, por favor, una recesión, un resultado negativo en comparación con el periodo anterior. El descenso más fuerte se observa en aquellos sectores civiles que debían sustituir la producción de empresas extranjeras que abandonaron Rusia tras el inicio de la guerra a gran escala. Esto es el colapso de la sustitución portuaria, cuando los planes eran vamos a sustituirlo todo, pero para sustituirlo todo hay que producir aquello con lo que vas a reemplazar. Y si no produces aquello con lo que vas a sustituir, ¿cómo vas a dedicarte a esa sustitución con productos importados cuando no haces nada? Es decir, esto sin duda es cualquier recesión en la economía. Esto significa que no se producen bienes, y si no se producen, en consecuencia, no tiene sentido mantener a las personas que los fabrican. Y eso es desempleo. El desempleo siempre es una situación desagradable. De hecho, el mercado interno se queda sin bienes de consumo masivo y las fábricas rusas no son capaces de cubrir el déficit. Incluso parecería en el ámbito militar una parte del sector militar, que es la producción de armas y municiones. En septiembre de este año, en comparación con septiembre del año pasado, en Rusia hay un menos 1,3%, es decir, incluso la producción de armas y municiones ya está en números rojos. ¿Qué se puede decir de otros sectores de la economía que muestran resultados aún peores? El Banco Central ha pronosticado para Rusia la peor caída económica desde los años 90 en caso de un endurecimiento de las sanciones. Si la situación no mejora, en 2026 el Kremlin podría perder $108.000 millones en ingresos por exportaciones. Aquí los problemas, digamos, apenas están cobrando impulso, pero ya vemos la primera manifestación. En Rusia, los impuestos están subiendo desde principios de año. El impuesto de realización se aplicará el 1 de diciembre. El impuesto ecológico casi se multiplicará por 10 a partir del 1 de noviembre, es decir, en apenas una semana o incluso en un par de días. Es decir, resulta que todos estos diferentes problemas económicos surgen cada vez con más frecuencia y constantemente aparecen en las noticias, porque, ya saben, es como un zugzwang cuando no tienes una buena opción. El Sberbank ruso, siguiendo el ejemplo de Gazprom, ha comenzado despidos masivos. En el primer trimestre, la plantilla del banco más grande, que guarda la mitad de todos los depósitos de particulares, se redujo en 8.600 empleados, en el segundo en 3.500 y en el tercero en 1.500 personas. En Sberbank de Rusia, cuando ven que ahora, simplemente cito al director de Sberbank, German Gref, durante 2025 no hay ni un solo nuevo proyecto de inversión en el que esté trabajando Sberbank. Es decir, las personas que son responsables de esta área no están haciendo nada. Y como no están haciendo nada, en el sentido de que no tiene sentido pagarles un salario, los despiden. Por eso el despido de personas es una demostración de que no hay demanda para las funciones económicas que presta Sberbank. Y en consecuencia, estas personas son sacrificadas. Pero este es solo uno de muchos ejemplos. Esa es la realidad, solo que Putin intenta ocultarlo todo. Pero ya no hay a dónde ir. La economía está crujiendo, el país está perdiendo dinero. Para finales de 2025, Rusia podría depender de importaciones de combustible en un 60%. 57 regiones están afectadas por la crisis. Refinerías arden tras ataques de drones ucranianos y Moscú se prepara para más caos. La crisis del combustible en Rusia llegó incluso a la petrolera Tyumen. ¿Han visto esto? Hoy llego a la gasolinera, doy 3.000 rublos y digo, por favor lléname el tanque completo con 3.000 rublos, gasolina de 95. Y me dicen, así es, porque solo se pueden cargar 30 litros. La gasolina se está acabando en más de la mitad de las regiones de Rusia. El caos diario en la gasolinera Rosneft continúa. No hay gasolina en ningún lado, excepto en Rosneft. Es curioso que ahora haya que esperar un poco en la fila. Pero las autoridades, como siempre, dicen que la situación está bajo control, que solo hay un aumento de precio insignificante. La situación la entendemos. Los precios han subido. Lo más importante es que hay gasolina en las estaciones de servicio.
Bueno, ¿cómo decirlo? Tal vez en algún lugar sí haya, pero la gente dice lo contrario. Chicos, prácticamente no hay gasolina en ninguna estación de servicio. Aquí está el carril derecho. Que vemos aquí, toda esta fila es para la gasolinera donde todavía hay una posibilidad de que quede gasolina. Lo más probable es que sí haya, de la de 100 o la 95. Y comencé a filmar desde algún punto de la mitad de esta salchicha para mostrarles lo que estaba sucediendo. No hay gasolina en las gasolineras. Dame gasolina, por favor. Rusia se volverá dependiente de las importaciones de combustible. En un país puede que no haya gasolina en una gasolinera. Los productores de petróleo no podrán reanudar el refinado de petróleo a los volúmenes anteriores hasta junio. Esto es necesario no solo para el funcionamiento normal del componente de refinación de petróleo de la economía, sino para toda la economía en su conjunto. Las refinerías rusas siguen siendo atrasadas en cuanto a tecnología y estructura de producción. Cuando algunas plantas dejaron de operar, el país perdió de hecho una parte significativa de su capacidad interna. El reemplazo de ciertos componentes por otros menos tecnológicos lleva a una disminución de la calidad. En Rusia ya, y esto fue hace unos 2 años, se hablaba de que querían cambiar los estándares en lo que respecta a los automóviles. En esencia, devolverlos a los estándares de los años 70, de la década de 1970. Y ahora se dice que debido a estos ataques y a la imposibilidad de restaurar todo por completo, se reducirán los requisitos para la producción de combustible. En consecuencia, la reducción en la producción de combustible llevará a que los automóviles se averíen. Las refinerías rusas producirán gasolina de una calidad significativamente peor. Esa gasolina llegará a los motores de los automóviles rusos, que no es seguro que funcionen con ella, porque están acostumbrados a un cierto nivel de calidad, y ese nivel ahora se está reduciendo en Rusia. Esto obstruirá los motores y provocará una enorme cantidad de averías en los automóviles. Es decir, esta es la realidad que ahora se está imponiendo en Rusia. Y de nuevo, esto es otra confirmación de que cuando estás tecnológicamente atrasado, como lo estaría Rusia, probablemente no deberías pelearte con el mundo. El déficit de gasolina en septiembre fue del 20% del consumo interno. Por la escasez, los precios mayoristas subieron entre un 40 y un 50% desde principios de año. Es evidente que en Rusia ya no hay suficientes capacidades. Sí, todavía quedan algunas, pero tampoco han llegado todos nuestros drones, por así decirlo. Por eso, esta perspectiva no es para algún día, es una perspectiva para principios de 2026, cuando Rusia tendrá una enorme dependencia de los proveedores externos de combustible. Repito, en un país productor de petróleo. Para intentar apagar el incendio en el mercado de combustibles, las autoridades prohibieron totalmente la exportación de gasolina desde Rusia, suavizaron los requisitos ecológicos para las refinerías, cuadruplicaron las compras de combustible a Bielorrusia y eliminaron los aranceles de importación para recibir suministros desde China. En septiembre, en comparación con agosto de 2025, Bielorrusia cuadruplicó el suministro de combustible. Es decir, antes suministraban un poco, pero ahora entendemos que Bielorrusia juega un papel enorme, porque Bielorrusia sí, aunque sea la más moderna desde el punto de vista de la antigua URSS, con empresas que funcionan activamente en Mosyr y Novopolotsk, aún así sus capacidades no son suficientes para cubrir la demanda de Rusia. Y después China. Pero ni Bielorrusia ni China van a suministrar, digamos, a los precios que Rusia quiere. Rusia incluso podría terminar el año dependiendo de las importaciones de combustible en un nivel de hasta el 60%. Además de Bielorrusia y China, el suministro de combustible a Rusia también provendrá de Azerbaiyán. Bueno, y al igual que con Bielorrusia y con China, Azerbaiyán no lo hará más barato. Esto tendrá un precio, viendo cómo Rusia ahora depende de Azerbaiyán. Azerbaiyán, por supuesto, intentará sacar provecho de esta situación. Esto significa que aquí habrá ciertos precios más altos. Pero Rusia no tiene otra opción. Es decir, ahora Rusia se está volviendo cada vez más dependiente de proveedores externos.
Desde principios de agosto, los drones han atacado decenas de grandes refinerías de petróleo en Rusia, lo que ha provocado la crisis de combustible más grave en la historia del país. Y cuanto más pasa el tiempo, más se agrava la situación. ¿Y qué opinan ustedes sobre la situación en Moscú? Esperamos sus comentarios. Esto es solo el principio.